Que el Señor le bendiga a todos los que están en la sintonía, a ver, bueno, ya no estamos en la radio, así que no estamos aquí a través de un video y estamos acomodando esto para no quedar muy al costado, así que vamos a ver si nos acomodamos ahí, por ahí creo que sí, bueno. Que el Señor le bendiga a todos los que estén por allí en alguna parte, estén viendo este video que vamos a subir al YouTube con la ayuda del Señor, y que vamos a hablar en esta oportunidad sobre estos testigos de Jehová que están utilizando una astucia donde están tratando de confundir, hablando como cristianos. Usted fíjese que la palabra del Señor a nosotros nos dice que el diablo se viste de ángel. O sea, de pronto los testigos de Jehová, ellos hablan de Jesucristo. Conocen porque, claro, leen la Biblia, más vale. Entonces, pero su caminar, su accionar es distinto, hermano, es totalmente distinto. Yo por acá tengo algo que estuve escribiendo, y también por ahí, alabado sea el Señor, tengo algo más. Y dice, por ejemplo, ¿sabía usted que estos testigos de Jehová no tienen el verdadero amor que deberían tener, porque el Señor dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado? Ellos no tienen el verdadero amor. Si alguno de ellos se llega a separar de ellos, ¿no es cierto?, ya sea por una cosa o por otra, estas personas los expulsan y le dicen de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Entonces, esto es lo que hace la diferencia, donde ellos no tienen ese amor que verdaderamente deberían tener, porque ha nacido en ellos el Cristo de la gloria, pero como ellos no tienen a Jesús, no les pueden hacer el amor. Entonces no tienen un verdadero amor como Jesús ordena, que solo su amor es condicional. Ellos, su amor es a la organización. Escuchaba un video y también de unos testigos de Jehová que se separaron, donde ellos los denuncian porque lo hicieron perder tantos años en esa religión, que no es religión, es una secta, y donde decían ellos que la Jehová y la organización los expulsa. Yo leo en el Antiguo Testamento que Dios Padre le dice a una mujer: cuando estuviste enferma, cuando te sané, cuando estuviste harapienta, te vestí, estabas sucia, te limpié, estabas hambrienta, te alimenté, y cuando estuviste hermosa, buscaste otra vez tus amores y te fuiste, te alejaste de mí. Eso significa lo que muchos cristianitos, muchas personas, ¿no es cierto?, que llegan a los santos evangelios, o llegan a Dios, buscan a Dios por una o por otra cosa, y luego que están servidos, se van, se olvidan de lo que han recibido de parte de Dios. Y por más que le digas: mirá que Dios obró, viste, te acordás cuando andabas ahí mal económicamente, esto, lo otro, le hace ver todo, y sí, pero no quieren volver. Entonces Dios Padre habla de esto, y habla, entonces dice: anda que
que te alimenten, que te vistan, que te limpien, que te ayuden, tus amores. Un poco, como diríamos, ¿no es cierto?, que estas personas, no me sale justamente la palabra que califica a estas personas, bueno, han herido a Dios de alguna manera, por alguna manera decirlo, han agraviado, ahorita me salió la palabra, agraviado a Dios. Entonces él se siente agraviado por esta mujer. Pero luego dice que él la vuelve a limpiar, la vuelve a alimentar, la vuelve a vestir, perdona, porque la mujer pide perdón arrepentida a Dios. En el Nuevo Testamento, Jesucristo dice esto, nos enseña que si alguien viniera a nuestras vidas y nos pidiera perdón arrepentido, dice perdonarle. Entonces le pregunta el apóstol, ¿no es cierto? Creo que fue Pedro, ¿no? Que dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Porque él siempre estaba ahí. Seguro que fue Pedro. No me recuerdo en este momento cuál de los apóstoles. Y le dice Jesús, le dice el apóstol, ¿tengo que perdonarle 7 veces? Y le dijo, no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, vendría a ser como 490 veces, vamos a suponer, por mes. Vamos a suponer que 490 veces por mes. O 490 veces por año, que sería una vez por día. Y mucho más, porque el año tiene 365, parece que estaba tirando el año. 365 días y la 7 por 7, 49 son 490 veces. Entonces, mucho más días, más perdones, alabado sea el Señor, que un año, que una vez por día al año. Bueno, entonces estas personas no son esa clase de gente. Ellos, por ahí escuchaba una mujer que la culparon, la echaron porque sus familiares no aceptaban a su secta. A ver, escúcheme una cosa, amigo mío. Esta gente realmente no le sirve a Dios. No le sirve a Dios, menos a Jesús, y por ende no tienen el Espíritu Santo, ni lo conocen. Ellos ahora le están hablando de Jesús y haciéndole pasar gatos por liebre, como tal dicho, ¿no? Pero eso es lo que usted tiene que tener cuidado de no ser confundido por esta clase de personas que andan todos los días con sus revistitas de la alegría, las revistitas de la alegría de la familia. A ver cómo es que le pusieron a la revistita, lo tenía por aquí, de la felicidad, la revistita de la felicidad, creo que es, no encuentro, pero bueno, la revistita de la felicidad en el hogar. Felicidad en el hogar. Yo escuchaba la historia de una testigo que decía que su hija se volvió una rebelde y no quiso saber más nada de los testigos, que son una manga aburridos, es cierto. Y entonces ellos dicen esto, la chica se fue y la madre, le dicen a la madre que si no hace volver a su hija, ella se va a encontrar en problema porque o tiene que olvidarse de su hija, expulsarla, no verla nunca más y tratarla como un perro. Así, pero peor que el perro, porque imagínense que yo he visto algunos testigos de Jehová que tienen perros y no los maltratan. Entonces le decía que tenía que ser así, porque ella se contaminaba si hablaba con su hija. Imagínate, mujer ignorante y hombre ignorante, que es carne de su carne y hueso de su hueso, porque eso es lo que dijo, como dijo Adán, ¿no es cierto? Esta mujer es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces,
ella, esta madre que llevó por 9 meses a su hija y el padre que engendró a su hijo, un par de viejos, podemos decir, ¿no es cierto? Un par de ancianos ahí, descriteriados, vendría a ser un par de individuos desconectados de la fe, desconectados de Dios, desconectados de todo, usados solamente por Satanás el diablo. Porque Satanás el diablo es el que arremete como perro para morder a los demás, ¿no? La palabra de Dios dice que es el león que anda buscando a quien devorar, como un león que anda buscando a quien devorar. Entonces, se tiene que tener cuidado, y muchos cristianitos, ¿no es cierto?, están dejando las cosas de Dios y se están haciendo testigos de Jehová. No saben por qué razón, ¿no es cierto?, no sé por qué razón, tal vez en la iglesia nunca le hicieron saber, nunca le hicieron ver que el que se va de los caminos del Señor, que abandona al Señor, esta persona, al meterse en una secta, a irse a otro lugar, sinagogas de Satanás, como dice la Biblia, esta persona vuelve al mundo y le ocurre el proverbio, ¿no es cierto?, donde el perro vuelve al vómito y la puerca a embarrarse en el barro, en el lodo. Pero por otra parte, la persona no solamente esto, ¿no?, porque pueden revisar eso, sino que lo más triste, diríamos, o lo más peligroso, o diríamos lo más condenativo, de condena viene, ¿no es cierto?, que es pisotear el nombre de Jesucristo y la sangre de Cristo que lo lavó, ¿no es cierto?, el nombre de Jesucristo que fue invocado por el presbiterio sobre su cabeza. Es terrible, ¿no es cierto?, lo que muchos testigos, muchas personas que se han hecho testigos y se han olvidado de lo que la Biblia dice, o no leen nunca la Biblia, o los pastores no se preocuparon en enseñar correctamente las Escrituras. Ese es un problema. Alabado sea el Señor. Entonces estos tienen un amor condicional o un amor enfermizo, y que también en su cochino libro, yo le puse así, en su cochino libro, porque eso es lo que es, ellos dicen que ellos tienen un libro, no solamente la Biblia, también tienen un libro, así como la Iglesia Católica tiene el Catecismo, estos tienen un libro, donde ellos dicen que Jesús no es mediador entre Dios y los hombres. Mira, fíjate vos, no es un mediador entre Dios y los hombres. Le hacen creer. Toda la gente que está allí, metido como testigo de Jehová, ellos no se saben dar cuenta que realmente lo están usando, nada más, lo están usando, que ellos lo que son como la manguera de la manguera de agua, ¿no es cierto?, que siempre está dando el flujo de agua. Ellos están dando el dinero continuamente. Ese dinero es para la Roth Tower, creo que se llaman, no sé, Roth Tower, algo así, bueno, para allá. Eso es lo único que le interesa. Porque te digo que si Jesús no es el mediador entre Dios y los hombres, y que es solamente mediador entre Dios, entre Jehová, dicen ellos, entre Jehová y Israel espiritual, y la Israel espiritual, fíjate vos, una ignorancia total. O sea, ellos le buscan todos los vericuetos para poder confundir a estas personas. Las tienen bien confundidas. Además los ayuda bastante Satanás, el diablo, para poderlos confundir más, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate vos esto. Primero, que Jehová no es Dios. Así de claro. Jehová no es Dios. Jehová es un nombre que dos personas católicas, apostólicas romanas, como cardenales, escribieron, que ni ellos mismos lo anexaron en su Biblia, porque no lo tienen, ellos tienen a Yahvé,
Pero les interesó, ¿no es cierto?, ya que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Entonces, escriben ese nombre. Ese nombre es compuesto. Es un nombre clon. Es un nombre clon. Un nombre compuesto donde sacaron solamente una consonante de lo que se llama tetragramatón. Entonces, que es la Y, la H, la W y la H de Yahweh. Entonces, este hombre, tal como Pedro Galatino o Nicolás de Cusa, sacó ahí de eso una consonante, la H. Y escriben este nombre, lo componen este nombre, pero sacan muchos nombres hasta que se quedan con esta palabra Jehová, con este nombre Jehová. Y entonces dicen después, si mentirosamente o cínicamente, dicen que Dios le entregó a ellos ese nombre, le dijo, yo me llamo Jehová. Pero fíjate vos lo terrible, como que no les interesa lo que están haciendo. Claro que no les interesa, porque ellos mismos tenían a Yahvé. Entonces iban a decir, ¿cómo? ¿Les entregó Jehová si ellos mismos tenían a Yahvé? Y siendo Pedro Galatino el confesor de León X, que era el Papa León X, entonces, ¿cómo es que no anexan a Jehová y dejan a Yahvé? Ya que ellos dicen que Dios les da ese nombre como que se llama Jehová. Bien. Ese nombre es un nombre clon, es un nombre escrito, compuesto por hombres, por dos hombres, católico, apostólico, romano, dos hombres. ¿A dónde está la cámara? Acá, así. Dos hombres que escribieron un nombre y le pusieron Jehová. Entonces, como es un nombre terrenal, como es un nombre de hombre, compuesto por hombre, fíjate que la Biblia, por ejemplo, yo digo, la Biblia dice esto, en Apocalipsis habla del sello de la bestia, del 666. Esto es número de hombre, dice, ¿no es cierto? Esto es número de hombre. O sea, fíjate vos, si esto es número de hombre, el 666, que sería el sello de la bestia, entonces, estos sacaron Jehová, que son dos hombres, nombre dado de hombres, que no tiene nada que ver, porque ese nombre no bajó de los cielos, porque ese nombre, Jehová, la verdad, no lo están entendiendo muchos, lo deberían entender, pero bueno, no lo entienden, no lo quieren entender. Este nombre se contrapone al nombre dado por Dios. El nombre dado de Dios se llama Jesús, que quiere decir salvación o salvador, y que en el Antiguo Testamento dice Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Y qué significa Dios con nosotros? Significa, que vamos a leer unos textos, un versículo ahí. Por ejemplo, Jesús, ¿no es cierto? Está con, el Padre está con Jesús, no dejó a su Hijo solo, sino que Él lo respalda en todo a su Hijo. O sea, es Dios con Jesús, Dios con nosotros. Jesucristo, ¿qué dice? Jesucristo dice esto: el reino de Dios se acercó a vosotros. Os digo que el reino de Dios se acercó a vosotros. ¿Cuándo le dijo esto? Esto se lo dijo cuando él leyó el libro. ¿Recuerda cuando él leyó el libro y dijo, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, que he venido para dar vista a los ciegos, que libertar a los cautivos, sanar a los enfermos y resucitar a los muertos? Hoy, delante de ustedes se cumple esta palabra. Y entonces en la sinagoga lo corrieron a Jesús y le dijeron blasfemo. Pero el Señor Jesucristo dice allí, porque escrito está, el Espíritu de Dios está sobre mí. O sea,
ahí está cuando muchos no toman en cuenta las escrituras y entonces ellos van en contra de Jesucristo y en contra de Dios y dicen tener a Dios y dicen tener a Jesús y dicen tener al Espíritu Santo, pero lamentablemente, hermano, mire, yo puedo, a lo mejor, qué sé yo, sé que, vamos a suponer, ¿no es cierto? ¿Qué me interesa a mí el que se pierda, el que se emborrache, el que muera alcoholizado, el que tenga cirrosis? Yo les vendo vino y les vendo toda clase de licor y lo fabrico y no me interesa. A mí lo que me interesa es el dinero. Bueno, de la misma manera, muchos no les interesa saber si realmente está bien que se lo siga llamando a Dios Jehová, si Jesucristo leen la Biblia, ellos dicen que leen la Biblia, que son entendidos, que son ungidos, que son tremendos, que son esto, lo otro, y no son ninguna cosa, hermano, no son ni chicha ni limonada. Hablaba con una persona que canta, por ahí anda en las vigilias, anda en todos lugares, viaja cantando, y hablaba con él. Y esta persona me dice, porque usted me dice que Jehová no es nombre de Dios y que no tenemos que glorificar a Dios como gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Entonces yo le tengo que decir al pastor, mira, yo no voy a glorificar más a Dios así porque me dijo el pastor Montesino, porque yo le digo, no es que lo diga el pastor Montesino, lo está diciendo San Juan, cuarto evangelio, lo dice, capítulo 5, 23, 24, versículo 23, 24, dice bien clarito, que el que tiene que ser glorificado es el Hijo de Dios y no Dios, sino el Hijo de Dios, para glorificar a Dios. Yo le di todos los versículos y hablé con él, y se me enojó, dijo, chao, hasta luego, no tenemos más amistad. Bueno, está bien, sé que por las cosas del Señor seremos vituperados. Pero volviendo a estos señores, alabado sea Dios, estos testigos de Jehová, ellos no son testigos de nadie, a ellos les interesa, porque yo por ahí me he enterado de que ellos mismos saben que Dios no se llama Jehová y que eso es un invento, que fue un nombre compuesto, que es nombre de hombre, y siendo nombre de hombres o terrenal, no es divino, no es santo, no es sagrado, no es nombre de Dios. Entonces, por esa razón, que ellos saben que no es nombre de Dios, pero que les interesa, ¿por qué no le pueden decir a su hermandad, a su congregación, no le pueden decir que dejen de decirle a Dios Jehová? O sea, ellos les son fieles a la mentira hasta el final. Hablan muy bien de Jesucristo, por ahí lo he escuchado que hablan muy bien de Jesucristo, pero de lo dicho al hecho hay un trecho, hermano mío, hay un trecho. No hay tal amor por Jesucristo. Todo es una mentira, un ardid de mentira. Alabado sea el Señor. Entonces tenemos eso que hay muchas almas que han dejado los caminos del Evangelio por hacerse testigos de Jehová. Yo no sé cuál es la razón, por qué lo hacen, pero bueno, decirle, si puedes volver a los caminos del Señor, volvé a los caminos del Señor, porque lo que estás haciendo es pisotear el nombre de Jesucristo y la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor, y nadie será inocente, pagarán por haber pisoteado el nombre y la sangre de Cristo. Y pensando un poquito también, ¿no es cierto?, meditando en esto, ¿por qué es un gran pecado? ¿Por qué es terrible que pisotees el nombre de Jesucristo? ¿Lo has pensado? ¿Alguna vez, pastorcito que me está escuchando, obispo, quien quiera que seas tú, te has puesto a pensar, ¿no es cierto?, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Alabado sea el Señor. Es un terrible pecado de que tú, hermano mío, estés pisoteando el nombre de Jesucristo. ¿Te has dado cuenta? Porque allá dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que no hay nombre dado a los hombres bajo los cielos en que tengamos paz y salvación. No hay otro nombre. Entonces, si la iglesia evangélica dicen que Jehová, entonces los católicos tienen razón, María también, y todos los que anexan ellos.
Pero si vos te pones a pensar y lees la Biblia y obedeces a la palabra del Señor, entonces te vas a dar cuenta que hay un solo nombre dado a los hombres y que no hay muchos nombres, que Jehová está de más, porque Dios no se llama Jehová. Si se llamara Jehová, Jesucristo le hubiese dado nombre. Si se llamara Jehová, los apóstoles le hubieran dado nombre. Yo no puedo ir al Antiguo Testamento si yo soy un pastor, yo soy un siervo de Dios, a través de Jesucristo. Sin Cristo yo no soy nada. Yo sin Cristo, estaría como los fariseos. Los fariseos decían estar en la ley, bajo la ley, y Moisés habló con Dios y todo esto. Y Jesucristo sabía que había hablado con él mismo, solo que Jesucristo no se lo reveló. Moisés habló con Jesucristo. ¿Por qué habló con Jesucristo? Y usted dirá, ¿por qué dice usted, pastor, que habló con Jesucristo? Porque, amigo mío, si usted lee la Biblia y no la lee por leerla, ¿no? Si la lee meditándola, pensando, dándose cuenta, se dará cuenta que Jesucristo es la palabra, que Jesucristo es el verbo, que Jesucristo es la acción, es el movimiento, es la obra. Entonces, ¿con quién hablaron? ¿Con quién habló Moisés? Con Jesucristo. Ahí está el problema, hermano mío. Cuando muchos dicen que son teólogos, que han ido a la universidad y estudiaron teología, que estudiaron escatología, que las hermenéuticas, mira, hermanos míos, de lo dicho al hecho hay un terrible trecho. Jesús dijo, el que sea mucho, sea como el que no sabe nada, y el que no sabe nada como el que sabe mucho. Entonces, pero esto para los predicadores de hoy en día es un ignorante. Hermano, la verdad te digo, es terrible lo que se ha venido haciendo por años. Y yo digo esto, ¿no es cierto? No hay cosas. La Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene sus ideología, su teología, tiene su dogma, su doctrina. ¿Qué clase de doctrina? Bueno, católica, apostólica, romana. Entonces, tiene sus idolatrías. La Iglesia Cristiana Evangélica también tiene sus dogmas y sus ideologías y su ideología, su teología y su idolatría. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? O sea, Dios, sus dogmas también lo tienen. Porque la Iglesia Cristiana Evangélica, no sé de cuál, yo también soy pastor evangélico, pero gracias a Dios, buscando la seguridad en Cristo y buscando la verdad en Cristo, hay otra cosa, es otro el camino. Es un verdadero camino del Señor, es trinitario, es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas sienta un solo Dios verdadero. Pero bueno, fíjate esto, amigo mío. El cristiano tiene que ser vivo en el Espíritu, no pentecostal. Ese ya es un dogma, eso ya es una doctrina. El Señor tiene que ser glorificado, Jesucristo, para poder glorificar al Padre. ¿A quién glorifican? A Dios. Dicen, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Por más que hagan 5, 6, 7, 8, 9 o 10 glorias y después digan para siempre, sigue siendo la inutilidad. Es un dogma de hombre. Siendo un dogma de hombre, siempre una doctrina, un conformismo, un acostumbrismo o un reglamento humano, pues es una doctrina, alabado sea el Señor, que se contrapone a la palabra del Señor. Y Jesucristo dice, mi palabra es verdad. Entonces, sí, pero si yo le meto pentecostalismo, y si yo le meto gloria a Dios, y le meto otras tantas cosas, y le meto Jehová, entonces la palabra del Señor deja de ser verdad para aquella persona. Y Jesús dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Usted cree que está con Cristo, usted cree que está con Dios, usted cree que está con Dios, usted debería volverse a Dios. Alabado sea el Señor. Y estos señores testigos de Jehová están errando bastante
Alabado sea el Señor en cuanto a esto. Yo tengo por acá algunos versículos, ¿no es cierto?, con la Biblia aquí. Y vamos a leer unos pasajes donde Jesucristo habla con sus apóstoles y les dice: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, le dice a los apóstoles. Y decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Escuche bien. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo para decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y le dijo Jesús después: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando lo crucificaran, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ahora, fíjate que cuando Cristo Jesús murió, ¿no? Cuando Cristo Jesús murió, ¿qué sucedió? Hubo tinieblas en la tierra, dice. Hubo tinieblas en todo el mundo. Ahora, las piedras se partieron, las rocas se partieron. El velo del templo que separaba el lugar santo del santísimo se rasgó de arriba abajo, y da lugar a pasar al hombre que aceptara a Cristo, a pasar al lugar santísimo, a Dios. Por eso Jesucristo enseña que en el nombre de Jesucristo nosotros podemos ir al Padre. Si todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Así que el que tiene la acción, el que tiene la la posibilidad, diríamos, ¿no es cierto?, el que tiene el lugar para ir al Padre, para hablar con el Padre, es Jesucristo. Es Jesucristo. Si todo lo que nosotros le pidamos al Padre y creamos, dice Jesús, creyendo lo recibiréis. Pero ¿por qué vamos a Jesucristo? Hermano, hay tantas cosas que nosotros podríamos hablar. Alabado sea el Señor. En el segundo video vamos a hablar, vamos a tocar muchos versículos que estos testigos de Jehová están equivocados. Alabado sea el Señor. A ellos no les interesa ni ellos mismos, porque ellos mismos están perdidos. A ellos no les interesa su familia, no les interesan sus hijos, no les interesa, porque si les interesara, le dejarían el libre albedrío que tienen todas las criaturas. En los colegios, por ejemplo, ¿no es cierto?, con su mismo país. Alabado sea el Señor. Sin embargo, ellos son hipócritas, porque ellos dicen, por una parte, con el mismo país, se benefician del país donde han nacido, que sería su país, se benefician de ello, respetan algunas leyes, pero lo que es himno, bandera, servicio militar y todas esas cosas no lo hacen. Y sin embargo, si ellos dicen que Dios es Jehová, ¿acaso no está escrito en el Antiguo Testamento que Dios le dijo a Gedeón: mire, Gedeón, solamente vas a pelear con 300, ¿no preparó 300? Claro que sí. Y David iba a la guerra, claro que sí. Alabado sea el Señor. Saúl también. Entonces, hermano mío, cuando en la guerra de los 6 días, ¿quién defendió a Israel? Si no fue Dios, ¿verdad? En la guerra de los 6 días, en el 1948. Entonces, amigo mío, estas personas no saben otra cosa
que seguir una ordenanza, que seguir o sea, el Señor, un reglamento de hombre terrenal que dice la Biblia que es terrenal, natural, animal, diabólico, o sea, satánico. Eso es lo que ellos siguen. Son lamentablemente unos ignorantes. Y por ignorante se van a cocer porque se van a encontrar en el lago de fuego. Ellos mismos dicen que Jesucristo que es intercesor entre Jehová y los 144.000. Entonces, si hay 144.000, no justamente van a ser los testigos de Jehová, porque te digo una cosa. La palabra de Dios dice que en su nombre echaremos fuera demonios, expulsaremos demonios y en su nombre haremos milagros, sanidades, que gracias a Dios tengo esa dicha, esa gracia, ese don, ese talento de parte de Dios de haber ido y en la presencia de los médicos hacer cosas maravillosas. Jesucristo sanó enfermos, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, y se levantaron los paralíticos, hizo toda clase de sanidades y liberación, alabado sea el Señor, para que vieran que Él venía de Dios, estaba con Dios, por ende también era Dios, y le daba facultad a los suyos. Por eso Él dijo, y me serviréis por testigo acá en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Entonces, lo que Él hizo, nosotros lo haremos. Porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotras haréis, y aún mayores obras haréis vosotros. Entonces, amigo mío, nosotros tenemos esa gracia de parte de Dios, de poder decir, somos realmente hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios, hermano, debemos permanecer en su casa. Nosotros no podemos andar, ser fluctuante o claudicante. Ahí estamos mal. Alabado sea el Señor. Entonces, lo que yo te digo es que la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, te llena aquí de conocimiento, entendimiento, sabiduría, desarrollo en su palabra, consejo, virtudes, inteligencia, autoridad. Nosotros debemos tener autoridad contra demonios, cosa que los testigos de Jehová no creo que ellos vayan contra los demonios, porque entre demonio con demonio no se van a poder echar afuera. Entonces, alabado sea el Señor. Es triste para aquellas personas que dejan al Señor Jesucristo y se alejan para irse a meter a un lugar que les parece a ellos que van a salir de la pobreza, que van a salir de esto del otro, cuando te digo una cosa, nuestra riqueza no debe ser terrenal, nuestra riqueza debe ser celestial. ¿Por qué razón? Porque en este mundo nosotros somos como la neblina, dice Jesús, ¿no? Como dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, pues habremos pasado de muerte a vida y nunca habremos conocido la muerte. Alabado sea Dios. Pero ¿quién conocerá la muerte? Todos los adversarios de Jesucristo. ¿Y quiénes son todos los adversarios de Jesucristo? Sino aquel que lo niegan. Alabado sea el Señor. Los que lo niegan. Pues fíjate que Jesucristo envió el Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el final del mundo. ¿Tienen ellos acaso el Espíritu Santo? Pues no creo. Alabado sea el Señor. Así que, amigo mío, yo le digo una cosa. Si usted es un testigo de Jehová y usted se está dando cuenta hace largo tiempo, pero tiene temor de que estos individuos o que esos ancianitos, otra manga de ignorantes que ellos mismos saben que se los lleve el diablo, siguen ahí porque tienen temor a lo que le dicen ellos. Mira, hay una cosa que me da risa, ¿no? Me da risa y vergüenza a la vez. Yo que sé. Bueno, pero ellos tienen que hacer prosélitos, Jesucristo lo dijo. Él lo dice que no tendréis participación en el Armagedón. ¿Sabes lo que es el Armagedón? ¿Sabes lo que es el Armagedón? Es la guerra, la última gran guerra. El Armagedón es la última gran guerra. Eso no es ninguna salvación. No. Es como dijeron, dichosos los que están en la tribulación. ¿Qué le dicen? ¿Y la gente qué le cree? Los testigos le creen. No, nosotros ya vamos a ser salvos en el Armagedón. ¿Qué
Pedazo de ignorante, ¿cómo pueden decir semejante cosa, hermano? La iglesia se va con Cristo en el arrebatamiento. Alabado sea Dios, los que viven en el Espíritu y han muerto en el Espíritu. Los que no, se lo lleva el diablo. Así de claro. Salí de ahí, no permanezcáis en esos testigos de Jehová. Ahí vamos al segundo video. Dios te bendiga.